Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy les traigo algo muy especial que tenemos que tomar en cuenta adultos, adultos mayores y todos, que estamos hablando de lo que es la hipnoterapia. Esas cosas que veíamos en la película, que le ponían un relojito y que daba vueltas y que la gente hacía lo que quisiera estando hipnotizada, pero no es eso, sino vamos a ver de qué se trata la hipnoterapia, que es la forma de curar a través de la hipnosis. Y tengo hoy, pues nada menos que al director del Instituto Erickson, y que es el doctor Jorge Avia, quien ha accedido a platicar con nosotros para que nos cuente de qué se trata la hipnoterapia y sobre todo hipnoterapia en adultos mayores, nosotros. Don Jorge, qué gusto de estar contigo. Te agradezco tu atención de querer estar conmigo. Sergio, un honor estar contigo. Te agradezco tanto que me incluyas en tu excelente trabajo, tan interesante, tan brillante. Y bueno, pues tú eres alguien a quien considero mi maestro en muchos sentidos. Vamos a darle con todo entusiasmo. Por favor, guíame. Bueno, primero, ¿qué es la hipnoterapia y en qué se diferencia de estas hipnosis de circo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues la verdad es que sí eran hipnosis de circo. Vamos por pasos. El cerebro humano y el cuerpo humano son capaces de estar en distintas maneras de estar despierto, distintos, les llamamos estados de conciencia, distintas maneras de percibir o de mirar el mundo de fuera y sentirlo, mirar el mundo de dentro y sentirlo. Estos estados son muy diversos. Cada uno tiene un funcionamiento cerebral y corporal que le es propio. Y eh, tenemos, por ejemplo, para entender esto fácilmente, el estar despiertos, como en este momento estamos, a lo cual le llamamos vigilia. También está dormir, en el que nos separamos del medio externo y entramos profundamente adentro de nosotros. También está soñar durante el dormir, a lo que técnicamente le llamamos en ciencias de la salud en soñar. Y cada uno de estos estados, que son 12 en total, estar despiertos, y 11 estados alternativos, 12 en total, y 11 modos distintos de estar despierto al estado de estar despierto, tienen un funcionamiento cerebral que les caracteriza, que podemos estudiar a través de dispositivos para medir la actividad del cerebro, del cuerpo, y cada uno de estos estados nos permite mirar la realidad de una manera distinta. Por eso son útiles en el servicio a la salud. La hipnosis es un estado que, a diferencia de lo que se piensa, como dice Sergio, en espectáculos o en películas o en historias, es algo que visitamos naturalmente los seres humanos. Cuando una persona está en una conversación y empieza a entrar su atención más adentro que afuera, pero mantiene el doble nivel de atención, y uno reflexiona: me estoy distrayendo de lo que me está diciendo, pero conserva advertencia de lo que le están diciendo, aunque la mayor cantidad de atención se va al interior. Y luego, como en clase, la maestra nos decía: ¿qué acabo de decir? Y uno regresa a poner toda la atención afuera. Uno estuvo en ese periodo en un estado alternativo de conciencia, de los muchos que hay, en hipnosis, que se caracteriza por eso. La atención se va al interior, se divide en dos niveles. En un nivel entro en contacto con la profundidad de mí mismo. Puedo tener la mente en blanco, puedo estar sintiendo emociones, puedo estar repasando o inventando una receta de cocina. Y otra parte está en comunicación con el medio externo. Sucede cuando manejamos un automóvil. Nos ponemos el piloto automático porque ya sabemos por dónde vamos a ir, y entonces, pues, nos detenemos en el semáforo en rojo
avanzamos en el semáforo en verde. Si alguien imprudentemente se atraviesa, nos detenemos, pero la mayor cantidad de atención está en el interior y al llegar a donde tenemos el destino que elegimos, no podemos decir cuántos automóviles anaranjados pasaron, pero sí podemos decir con precisión lo que veníamos sintiendo o pensando, o si veníamos con la mente en blanco, absortos, volcada nuestra atención en el interior. Sucede también eh, cuando tenemos una emoción intensa y el cerebro humano sabe entrar y salir del cuerpo humano de este estado, como de muchos otros, como de dormir, como de soñar durante el dormir, como la meditación. Todos estos estados son diferentes entre sí, no son lo mismo. Y se usa la hipnoterapia, que es la aplicación de este estado, en medicina, en psicología para trabajar en psicoterapia, en aprendizaje como hipnopedia, así se le llama, hipnosis médica, psicoterapéutica, hipnopedia genéricamente le llamamos hipnoterapia. La razón por la cual se usa es porque entramos en contacto con los archivos de experiencias y aprendizajes de lo que uno no advierte de sí mismo. ¿Cómo es eso? En este mismo momento en que estamos dialogando, y ya voy a terminar en un minuto más, estamos usando muchas habilidades de atención, de concentración, de asociaciones en nuestro interior de pensamientos, diferencias con lo que la persona está diciendo, sentimientos, emociones, recuerdos, y todo eso lo hacemos de manera automática, lo hacemos de manera inconsciente, no tenemos que decirle al cuerpo o al cerebro que lo haga. Y esos archivos de aprendizajes y experiencias de lo aprendido, pero que no advierto de mí cómo lo voy haciendo, es lo que llamamos mente inconsciente. La hipnosis permite entrar a la mente inconsciente y eso se puede usar para atender a las personas en su salud o en sus metodologías de aprendizaje para hacer tres cosas: ahorrar dolor, ahorrar tiempo y que a la persona le luzca el esfuerzo de atenderse. Es diferente de lo que pasa en una situación de llamada hipnosis de espectáculo, porque lo que vemos en los espectáculos es un conjunto de estrategias para generar una impresión teatral en la persona, como se hace en la actuación, como se hace en los espectáculos de conciertos, en una exposición en que se quiere impresionar a la persona y se usan distintas herramientas, distintas estrategias psicológicas para concentrar la atención, para distraer a la persona y algunos elementos de la hipnosis para generar esta experiencia que se ve muy espectacular o que se vive como espectacular. Cuando le preguntamos a la persona que ha estado participando en el espectáculo como alguien que protagonizó la hipnosis. Si ocurrió todo eso, pues la inmensa mayoría nos van a decir, yo tenía perfecta conciencia, sabía lo que estaba pasando, seguía las instrucciones, me observaba a mí mismo y todo el tiempo tuve la advertencia de lo que pasaba. Un pequeño porcentaje, alrededor de 5%, van a tener falta de claridad de lo que pasó. La hipnosis de espectáculo tiene riesgos y hay que ser muy cuidadoso de evitar ir a esos espectáculos, porque aunque sean muy bien hechos por la persona que los haga, siempre hay movilización interna de emociones y eso inconscientemente puede generar malestar o confusión en quienes asisten al espectáculo, no solo quienes suben al escenario, sino las personas que ven en el teatro. Clarísimo. Ahora, mucha gente tiene miedo a la hipnosis. La hipnosis guiada por un terapeuta profesional como son como tú, como tus colegas, como los que entrenas, porque dicen,
me van a obligar a hacer cosas que no quiero hacer. Y segundo, se ven programas de televisión en los cuales una hipnoterapeuta, yo lo vi perfectamente, les da una palabra clave y con esa palabra clave los obligan a hacer cosas que no deben, hasta asesinar o suicidarse. Ficción, realidad, peligros y realidades. Existe peligro y hay que ser muy cuidadoso porque todo puede ser utilizado para fines saludables, éticos, de respeto a la vida, a los derechos humanos, a los derechos de la naturaleza, o utilizado de una manera distorsionada para manipular o manejar a las personas. Yo aquí tengo mi botella de agua que acabo de usar. Los seres humanos somos 75% agua. Cuando una solución es aplicada incorrectamente, un suero, como se le llama popularmente, la persona puede tener complicaciones y el suero es predominantemente agua. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y hay que tener un contexto, un lugar en donde esto se hace. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿para qué quiero ir a hipnosis? Bueno, pues la hipnoterapia, que es la primera forma de terapia que hubo, la palabra psicoterapia apareció en el campo de la hipnosis en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y la palabra psicoterapia quiere decir tratamiento de la psique. La psique es el conjunto de emociones, actitudes, comportamientos, valores, orientaciones, preferencias, en parte conscientes, en parte inconscientes. Entonces, tocar esto que es tan personal, que es delicado, pues hace que las personas tengan un miedo sensato. Si alguien va a ir a terapia, tiene que tener claro que es una persona certificada, que tiene un título, porque se estudian años para poder trabajar en este campo. Y hay un código de ética internacional en el que se cubren aspectos muy importantes. Se aclara para qué se va a hacer la hipnosis, cuál es el objetivo, cómo se va a hacer la hipnoterapia, si se va a hacer una serie de sesiones, hay que hacer no una sola, sino una serie de sesiones, cómo se va a medir el resultado y cómo vamos a promover que la persona se mantenga despierta, alerta de lo que sucede todo el tiempo, para que la persona sepa perfectamente qué está sucediendo y para que tenga claridad de que se respetan sus valores, sus orientaciones, preferencias, creencias, su forma de ser en el mundo. Cuando la hipnosis se ha utilizado para manipular, porque sí se ha utilizado para esto, las personas pueden tener ansiedad, crisis de angustia, miedo. También esto puede suceder durante el tratamiento. Sin embargo, es muy diferente cuando la persona se ha mantenido alerta, despierta y sabe exactamente qué se hizo. Se siguen una serie de pasos, se sabe cuándo empieza, cuándo termina, y lo hace un profesional de la salud o de la educación que estudió un posgrado y que se certifica y pertenece a una comunidad que supervisa que la hipnoterapia, como cualquier otro tratamiento, sea correctamente dado, como las asociaciones médicas, psicológicas o de pedagogía lo hacen, respetando a los seres humanos. Es muy sensato tener miedo, hay que ir con una persona que esté bien capacitada y a la cual, si yo le pregunto, enséñeme como usuario, como paciente, le digo, enséñeme sus credenciales, me las puede enseñar, me puede enseñar un documento que avala que está correctamente capacitado en ese campo. Muy claro. Ahora, tengo varias preguntas. ¿En qué casos se sugiere la hipnoterapia? Supongo que no para todo caso, para todo problema psicológico, psiquiátrico, mental o como quieras llamarle, puede ser aplicada la hipnoterapia. ¿O estoy equivocado? ¿Para qué casos se utiliza la hipnoterapia?
vamos a poner un pasito antes. La terapia y la psicoterapia, que son términos que se usan a veces como sinónimos, son un poquito distintos. La psicoterapia trabaja más profundamente con emociones, actitudes, comportamientos. La terapia puede trabajar más orientada al cambio de conducta. Pero las dos están emparentadas y se ligan, porque una lleva a la otra. Es la manera como en Occidente ayudamos a las personas o nos ayudamos como pacientes a resolver actitudes, emociones, comportamientos que no son funcionales, que producen baja en la calidad de vida o problemas con otras personas, o se nos dificulta usar nuestro potencial. Y estas formas de tratamiento psicológico, están correctamente definidas en la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes entran a la página de la Organización Mundial de la Salud, a la página de la Asociación Mexicana de Psicología, al Colegio Mexicano de Psicólogos, a la Asociación Mexicana de Psiquiatría, de Psiquiatría de México, perdón, a la Asociación Psicológica Americana de los Estados Unidos, ustedes ven cómo ahí hay claros enlaces o definición de lo que es la terapia. Y la terapia tiene que tener una claridad que pues, se puede expresar de qué es lo que más frecuentemente nos ocurre a los seres humanos, cómo nos consideramos funcionales, saludables, con buena calidad de vida, cuando nos salimos de allí y somos disfuncionales, y también tener claro cómo se interviene para que la persona resuelva en su interior de manera responsable. Las terapias, cuando la hipnosis empezó en el siglo XVII, los primeros que hicieron hipnosis, luego XVIII, luego en el siglo XIX que se fundamentó mejor, no había otras formas de terapia. La hipnosis, la hipnoterapia, es la forma más antigua que existe. Luego apareció el psicoanálisis con el maestro, el profesor Sigmund Freud, que primero estudió hipnosis y luego diseñó el psicoanálisis, una forma de tratamiento extraordinariamente útil. La psicología, la medicina fueron avanzando y entonces fueron apareciendo otros, les llamamos modelos de tratamiento, formas de tratamiento. Todas estas tienen que tener esos puntos que he mencionado, que es lo usual, que se sale de lo usual, cómo son las intervenciones, cómo seguir las intervenciones y cómo la persona tenga claro cuándo empieza y cuándo termina y para qué va a ir a terapia. En la actualidad, en la Organización Mundial de la Salud hay 400 maneras distintas para hacer cambios sistemáticos. 200 son terapias como las que acabo de mencionar y 200 son técnicas complementarias que permiten también hacer cambios sin que uno tenga que ir a terapia o complementarse unas con otras. En este sentido, entonces, todas las terapias, incluida la hipnoterapia, se pueden aplicar a todas las problemáticas humanas. Sin embargo, Sergio, comentas algo sumamente importante. Cuando sí, cuando no. No solo la hipnoterapia, sino otras terapias pueden no servir en tres circunstancias. Uno, cuando la persona no está de acuerdo, no quiere ir, hay que respetar la voluntad de la persona, no hay que forzarla y es un derecho humano. Dos, cuando la persona está muy desestabilizada emocionalmente, tiene una situación que tiene que ser atendida por un psiquiatra y está sufriendo mucho, entonces primero hay que estabilizarla. ¿Cómo lo estabilizamos en medicina, en psicología occidentales? Pues con medicamentos. Y ya que la persona está estable, la psiquiatra o el psiquiatra nos dicen, ya puede entrar a terapia. ¿Por qué? Porque entrar a terapia es conocer el mundo interno. Y entonces se van a movilizar emociones, se va a tener a veces agrado, a veces desagrado. La terapia
puede modificar algunos aspectos de nuestras relaciones. Entonces, la persona tiene que estar clara de lo que quiere e ir informando a su terapeuta de lo que va deseando que suceda y hacer este equipo en que se va logrando lo que se desea. Entonces, si la persona está inestable mentalmente, primero hay que ir con un psiquiatra. Y el tercer aspecto es cuando la persona eh, prefiere intentar por otros métodos. Las llamadas medicinas alternativas, porque muchas de ellas son más antiguas que la medicina alópata que hace su servidor. Los alternativos somos los que llegamos después, los alópatas, como la medicina tradicional china, como la homeopatía, como la fitoterapia, que es la manera que profesionalmente hablamos de la herbolaria, son intervenciones que pueden mejorar los aspectos psicológicos y físicos de la persona. Entonces la persona puede decir, bueno, yo no quiero ir a terapia psicológica, quiero ir a lo que se llama terapias complementarias o alternativas. Aquí el término es un poco inadecuado, con todo respeto, porque complementario o alternativo suena a como que no es tan bueno. Y yo conozco excelentes profesionales que hacen excelente trabajo sin que la persona tenga que ir a terapia psicológica o a psicoterapia con un terapeuta. Esas son las tres situaciones en que ni la hipnosis ni ningún otro tipo de terapia deberían ser utilizados. Cuando la persona no quiere ir, cuando la persona prefiere otro tipo de tratamiento o cuando la persona se encuentra muy inestable y hay que primero estabilizarla. Muy claro. Ahora, yo tengo una pregunta, que es, ¿cuál es la que te va? Yo entiendo que hay, como dicen en México, cada quien tiene su forma de matar pulgas, pero ¿cómo puede una persona determinar si lo que necesita es psicoanálisis, si lo que necesita es un cognitivo conductual, si necesita un hipnoterapeuta, un psiquiatra o los que están ahora de moda, y lo dejo así a tu criterio, los coaches? Entonces, ¿cómo determina uno a dónde voy y con quién voy? ¿A quién le El, voy a abrir mi corazón? qué bonito lo dices, te agradezco tanto y te agradezco la guía, porque esto, como tú planteas la pregunta, es muy claro para que el auditorio pueda entender, para que yo pueda intervenir. Te lo agradezco mucho. Mira, Sergio. Hay dos puntos centrales. Uno que dijo el padre de la medicina, Hipócrates, o uno de los padres de la medicina, o padres madres, ¿verdad? Porque había no solo hombres, también mujeres, y eran grupos. El del Y gran juramento, el del gran juramento, Hipócrates médicos, el que no de yo los tengo aquí hipócritas, conmigo y todos los días me ve. no de los hipócritas actuales. Bueno, hay de todo, siempre ha habido de todo. Entonces, aquí Hipócrates, que en aquella época se considera el padre de la medicina, deberíamos decirle el padre de la atención a la salud en Occidente, porque esas médicas y médicos eran psicólogas, odontólogas, nutriólogas, médicas, masajistas, consejeras matrimoniales, eran fitoterapeutas, Terapeutas sexuales. terapeutas sexuales, hacían de todo. Entonces, luego las disciplinas se fueron separando porque empezó a haber mucha información en cada campo. Entonces, Hipócrates decía, primero no lastimar. Ese es el principio número uno de Hipócrates. ¡Wow! ¡Qué Primero, bonito! no, ¡Qué hermoso. bonito! Escuchen los jóvenes, primero no lastimar. Primero no lastimar con la intervención, primero no lastimarte a ti y no lastimar con la intervención. Entonces, ese es un principio muy importante de la medicina académica, importante término es eso que tú conoces muy bien por tu cultura norteña que en parte comparto, como se oiga cacofónico, pero así es, en parte comparto. Es, hay que usar lo que sirve. Si sirve y a la persona no la lastiman, hay que usarlo. Y en ese sentido, entonces,
¿Cuándo voy a ir a qué tipo de terapia? Depende nuevamente de puntos muy claros. El primer punto es, quiero resolver mis actitudes, emociones, comportamientos, relaciones, sentido existencial, cosas que ahí necesito mejorar para sentirme mejor, mejorar mi calidad de vida, ser responsable con mis relaciones, con mi trabajo. Si la respuesta es sí, la terapia es una opción. Ok, ¿Qué tipo de terapia? Antes íbamos a la biblioteca, sacábamos libros y tardábamos en revisar un tema. Ahora está la maravilla de Internet, se critica mucho al teléfono celular, pero puede facilitar mucho la vida si se le sabe utilizar. Y uno puede entrar a sitios de Internet serios, como el tuyo, en donde la información es clara, concreta, precisa y preguntar, ¿qué hace la terapia cognitivo-conductual? ¿Qué hace la terapia humanista? ¿Qué hace la terapia psicocorporal o las terapias corporales? ¿Qué hace la terapia estratégica? ¿Qué hace el psicoanálisis? Y entonces uno puede evaluar si uno desea o no intentar con ese tipo de terapia. Y el punto nuevamente muy claro es que se fueron haciendo muchas formas, muchos modelos de terapia porque hay una gran variación entre los seres humanos. claro, claro, Cada persona es un mundo. Entonces, hay dos grandes grupos de terapia nuevamente registrados en las ciencias de la salud y en la Organización Mundial de la Salud. Las terapias que responden dos preguntas. ¿Qué sucede? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa? Entonces son terapias que miran al pasado y yo veo cómo fue mi desarrollo, me lo voy explicando y lo voy dialogando con mi terapeuta y voy comprendiendo y entendiendo mi situación actual. El ir entendiendo y comprendiendo, entendiendo es aquí, comprendiendo es aquí y acá, en la cabeza, en el corazón, en las emociones, en el cuerpo, hacen que uno vaya cambiando. Son terapias que duran más tiempo. Cuando yo empecé a ir a terapia a los 25 años, empecé a ir a psicoanálisis, entonces iba 3 veces por semana, al principio dos, luego tres, me tumbaba en un diván, mi psicoanalista, un médico extraordinario, muy capaz, muy humano, muy académico, muy ético, muy serio, y muy buen médico, me acompañó durante 6 largos años. ¿Lo volvería a hacer? Claro que sí. ¿Me sirvió entender el por qué? Por supuesto que sí. ¿Me sirvió para cambiar? Claro que sí. Ahora, cuando uno llega a ese tipo de terapias es porque está interesado en esas dos preguntas. Si el otro grupo de terapias que la Organización Mundial de la Salud tiene son las que responden a dos preguntas. ¿Qué sucede? ¿Qué me pasa y cómo me pasa? Entonces trabajamos con qué y el cómo más que con el qué y el por qué. Y con el qué y el cómo, lo que va sucediendo es que conforme yo voy entendiendo el cómo, la terapeuta o el terapeuta va interviniendo más que en las terapias del qué y por qué, va participando más conmigo y me va orientando. Yo voy tomando decisiones, no me dice qué hacer, yo tomo decisiones y voy haciendo cambios en menos tiempo con menos dolor, como en el caso de la hipnosis o las terapias estratégicas, la cognitivo-conductual, otras terapias, y también voy entendiendo menos el devenir de qué y por qué. Depende de lo que a uno le interese. Entonces hay terapias descriptivas, qué sucede, cómo lo resuelvo, y terapias hermenéuticas. ¿Qué quiere decir eso? Viene del griego. Hermes quiere decir cerrado. Nautos, navegar. Navegar lo que no conozco de mí. Entonces me voy a mi pasado. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? Y me paso ahí el tiempo que sea necesario. Yo me pasé 6 años, me los volvería a pasar. Me sirvió muchísimo. ¿Me sirve en mi día con día? Claro que me sirve en mi día con día. Entonces depende lo que uno esté buscando y para eso hay que hacer lo que tú haces, Sergio, tan, tan bien que a mí me encanta.
informar, informarse. Tú informas y uno se informa. Uno va a formarse por dentro a partir de la información. Así es, mira, hay algo que me parece importante y que yo siempre he dicho. Si tú tienes un dolor de muela, vas con el dentista. Si tú tienes un dolor de corazón y estás más, vas con el cardiólogo. Si tú tienes un problema de piel, vas con el dermatólogo. Si tienes un problema de comportamiento, ve con un especialista de la mente. Ahora, un señor como el que tengo aquí enfrente de mí ahorita, primero fue médico. 80.000 años y todo. Y después se convirtió en psiquiatra, hizo especialización en psiquiatría y luego hizo especialización en hipnoterapia y luego seminarios. Son gente que está preparada para eso y no tenemos que tenerle miedo, porque dice uno, yo no voy al psiquiatra, al psicoanalista o voy a esto porque van a decir la gente que estoy loca. No, no es cierto, es terapia. No se trata de que te pongan la camisa de fuerza o te den electroshocks, que ese es otro. No, se trata de que si traes un problema que tú no puedes resolver hermenéuticamente, como dijo este señor, vas con alguien que te diga orientación. Ahora, en los tiempos antes de que pasaba esto lo hacía un sacerdote también, muy a la gringa, de que yo voy con un sacerdote y el sacerdote me orienta, pero el problema es que un sacerdote siempre va a tener un tamiz, un toque en cuanto a la religión y a lo mejor no estás de acuerdo con esa religión, mientras que un profesional de la salud mental tiene la obligación por su código de ética de ser neutral. No le tengan miedo a ir con un loquero, si le quieren llamar o como sea. No tengan miedo. Es como si va usted se corta un dedo, bueno, va y que le pongan un parche y le pongan una curita aquí. Si de pronto se volvió loco, o sea, hay que ayudarlo. ¿Cómo puede usted manejar la muerte de su madre, de su padre? Un accidente en el que perdieron la vida a los demás, vi un asesinato, eso se llama estrés postraumático y eso lo cura un profesional, no hablando con la mamá. Entonces, creo que ya estamos en tiempo, ahora me tocó a mí hablar, de decir, ¿saben qué? No les tengan miedo, no les tengan lo más que pueden, son tan humanos como nosotros. Si usted, señor, es una feminista, comadre o hombristas como son ahora, vaya con una mujer con la que pueda hablar, que le va a entender si usted tiene un problema de menopausia o tiene usted un problema de algún tipo de posparto, lo que quiera, la puede entender, aunque un hombre literalmente, intelectualmente lo puede decir. Pero ¿cómo va a entender una mujer el problema que uno como hombre tiene en una falta de erección o un problema de ese tipo? Escoja lo que quiera. Ahora, si usted le da miedo platicar con un hombre, platique con una mujer. Si no le gusta platicar con una mujer, hable con un hombre. Y por eso es que insiste el doctor en que hay terapeutos y terapeutas, ellas. Entonces, busque lo que quiera y no le tenga miedo, de veras. Otra cosa, doctor. ¿Cuánto tiempo debe llevarse una sesión de terapia? Porque antes los psicoanalistas era, a la hora que estás entrando al momento más ágil, perdón, ya se acabó tus 45 minutos, adiós y cóbrate. ¿Cuánto tiempo calculas que se, porque eso es cierto, eso pasaba, este, cuánto tiempo debe durar una sesión y cómo haces que la persona se abra desde el primer momento, ¿no? Porque es como calentarse para un deporte, ¿no? No puede uno correr los 100 metros en el sprint más grande si no se calienta uno primero. Entonces aquí hay personas que se abren mucho, hay personas que no saben abrir. Los hombres en general somos difíciles de hablar de nosotros mismos. Eso es típico. Entonces, a ver, ¿qué hacemos, doctor? Muchas preguntas. Y muchas muy interesantes. Una pequeña aclaración. Yo no estudié psiquiatría, estudié medicina interna. Luego estuve como internista trabajando 5 años en un hospital psiquiátrico. Ahí aprendí mucho de diagnóstico diferencial médico-psiquiátrico y luego ya estudié otras cosas como lo menciona el maestro Sergio Alarcón. Entonces, aquí, mi estimadísimo sheriff, las preguntas son muy útiles. Hay que elegir el lugar en donde uno se siente a gusto. Hay mujeres que entienden muy bien a los hombres, hombres que entienden muy bien a las mujeres. La tendencia en la terapia debe ser, como bien dices, neutral, que estemos preparados para
respetar los diferentes géneros, la diversidad, las distintas maneras, que no hagamos juicios de valor, sino descripciones, y que acompañemos a la persona a que vaya haciendo los cambios que necesita en el respeto a sus derechos. Desde el punto de vista de atender las emociones, efectivamente tenemos un tiempo, generalmente 50 minutos a una hora. Hay formas de terapia que hacen sesiones más breves, hay formas de terapia que hacen sesiones un poco más largas. Mientras esto esté contemplado en lo que llamamos encuadre, en las normas, como un cuadrito, y tenga el terapeuta la claridad y sobre todo la paciente o el paciente la claridad de por qué se usa una sesión más corta o de 50 minutos a una hora, que es lo Una que en general constelación larguísima de hacemos, todo un o día. más larga, mientras lo tenga clara la persona, está bien. Hay una tendencia a hacer, por ejemplo, sesión única. Hay un grupo de profesionales muy serios en el mundo que hacen sesiones únicas y demuestran que funciona porque todo esto que comentamos es susceptible de ser investigado. La investigación sirve para ver cómo se intervino, qué efecto tuvo y en grandes grupos qué utilidad tuvo, qué alcances, qué limitaciones. Sí es muy importante, como comenta Sergio, que uno pueda, Sheriff, ir por las normas. Uno como terapeuta evalúa a la persona, hace una historia clínica, le pregunta de cómo ha vivido, de qué le pasa en el cuerpo, y hace una entrevista en la que uno va detectando las defensas de la persona, es decir, las limitaciones que sirven mucho para hablar de lo personal, no hablamos de bote pronto de nosotros. Entonces la terapeuta o el terapeuta va cuidando que la persona se vaya sintiendo en este entibiamiento de la relación, en este ir pudiendo encontrar un lugar de aceptación, de cuidado, donde uno pueda hablar de lo personal sin sentirse juzgado o rechazado. Hay una excepción allí y es la violencia. Vivimos tiempos muy violentos. Entonces, cuando se atropellan los derechos humanos sobre la naturaleza, hay que decirlo y hay que señalarlo como un problema serio y con un potencial delictivo que hay que detener. Fuera de eso, efectivamente hay que ir acompañando a la persona y algunas personas tardan más, otras tardan menos. Es por eso que tenemos tantas variedades de terapia. Hace rato, s- Sheriff, hablabas de los coaches. Bueno, ahí también tenemos gente muy bien capacitada. Un coach no hace terapia y de entrada lo dice. Yo no hago terapia. Yo lo que hago es asesoría. Y entonces le ayuda a la persona a ver distintos ángulos de su vida en lo laboral o en el desarrollo personal o de sus habilidades para tener claro lo que quisiera. Entonces, el coaching o asesoramiento es muy útil cuando la persona no está tan segura de si quiere ir a terapia. Antiguamente le llamábamos, el papá del coaching se llamaba counseling o consejería. Y entonces se explora en este ambiente de cuidado y uno decide, no, pues creo que sí quiero ir a terapia. Entonces uno le da las gracias al coach y lo puede ir visitando porque coach también es entrenarse, el entrenador. Entonces el entrenamiento para la vida, pues lo vamos a usar varias veces, a veces con un profesional, a veces de otra manera. Hay algo muy interesante que yo quisiera de hombres, etcétera, y estoy refiriendo a mi caso porque, bueno, como hombre, esta es la que nos decían. Decían, cuéntale tu secreto a un amigo y serás esclavo de tu secreto y de tu amigo. Eso era lo que se pensaba. ¿Por qué menciono esto? Porque un terapeuta del tipo que sea, mental, no es tu amigo.
salvo ciertas excepciones que pueden darse después. Si no es una persona que te va a guiar y te va a escuchar, no te va a juzgar ni a criticar. Si tú llegas con un amigo y le cuentas el secreto, fíjate que le puse los cuernos a mi esposa, uy, o te va a aplaudir, o te va a regañar, o va a tomar algún tipo de valor o de juicio. En cambio, un terapeuta llegas y le cuentas, oye, le puse los cuernos a mi esposa, te lo analiza desde un punto de vista objetivo. Es una persona que va a escuchar lo que uno tiene sin juzgarte y que no va a ir a difundirlo por ningún lado, porque parte de esa ética que tienen es la confidencialidad entre paciente y terapeuta. Así es que no le tengan miedo a la terapia y escojan la que más necesiten. Inclusive se pueden ir con un psicólogo que están en algunos hospitales que son gratuitos y que ayudan cuando uno tiene el gran problema, que está uno angustiado. Busquen ayuda, entiendan que la ayuda mental, cuando uno tiene un problema mental, es como si fuera uno al dentista cuando tiene un problema dental, o si vas a un médico, a un gastroenterólogo porque te hizo daño la comida. Así de claro es, así de claro es. Y lo que yo quise hacer hoy con mi amiguísimo querido y además admirado doctor Avia es que nos diera el punto de vista para que sepa usted, comadre, usted, compadre, de que no tiene nada de malo ir. Y además dicen, es que son carísimos. No se crean, hay de todo. Pueden conseguir asistencia mental gratuita, otras con precios de una evaluación. Hay algunos muy caros, que antes en la psicoterapia era cuando vivía, el doctor vivía de los pacientes porque era su renta. Ahora ya no es tanto así. Así es que yo quisiera darle las gracias, Jorge, de veras, qué ilustración de lo que es la terapia, qué sabio eres. Y vamos a hacer alguna sesión después porque seguramente van a surgir cualquier cantidad de preguntas aquí en mi canal y cualquier cantidad de gente. Y que nos cuentes, para terminar, qué es el Instituto Erickson, por favor. El Instituto Milton H. Erickson de la Ciudad de México es la institución más antigua en nuestro país, en México, que trabaja con hipnoterapia. Está reconocido por la Fundación Erickson de los Estados Unidos, que reconoce institutos en el mundo. Ahí damos atención a personas, también damos docencia, enseñamos, hacemos también asesoría para investigación y trabajamos buscando que las personas usen la hipnosis para ahorrar dolor, ahorrar tiempo, que les busque el esfuerzo y, como dice el maestro Sergio Sheriff Alarcón, que puedan no tener miedo y puedan encontrar un servicio que les sea de utilidad para mejorar su calidad de vida. ¿Cuánto tiempo se necesita y qué se necesita para ser un hipnoterapeuta No, y para Para ser certificado? Para certificarse como hipnoterapeuta hay distintas escuelas. Eh, Nosotros trabajamos con especializaciones, eh, duran un cierto número de horas, 240 horas, para especializarse, para trabajar en hipnoterapia con adultos o con niñas, niños y adolescentes o familias y parejas o grupos. Son 240 horas de cada una. Es largo, como tú decías. Trabajamos estratégicamente orientando a las personas a encontrar soluciones y sí, la capacitación toma un cierto tiempo. Estas 240 horas de cada una de esas especializaciones se dan a lo largo de un año y pues sí supone el compromiso y el uso del tiempo y también pues la satisfacción de mejorar uno profesionalmente, modestia aparte. No, además que el paciente sepa que se está poniendo en manos de un especialista certificado y no en cualquier charlatán que va a hacerle daño. Primero, que no haga daño, como diría Hipócrates. Así es que muchas gracias. Doctor Jorge Avia, mil gracias por esta plática tan ilustrativa y de veras quedo en deuda con todos mis gentes para que nos sigas ilustrando con ese conocimiento. Mil gracias. Cuando quieran, un honor. Muchas gracias.